Bueno, gracias por invitarnos Bueno, gracias por venir aquí a tu espacio fantástico, a tu bosque. Gracias por venir al bosque. El sitio es total, vamos, el fuego, todo. Esto sí es, lo hemos hecho para la ocasión, esto mentira, como siempre, pero le da juego, ¿no? a este capítulo. Es curioso porque creo que con todo lo de la pandemia y eso, nos hemos dado a hacer podcast entre unos y otros. Sí. Yo creo que echamos de menos vernos, tocar, y entonces pues nos damos a los encuentros virtuales. Sí, como que se ha puesto eso como muy en auge, ¿no? El hecho de hacerse... Pero bueno, es que es muy buena idea también, ¿no? El saber que... Porque llevamos toda la vida tocando, pero no sabemos qué piensa nadie sobre lo que hace. Y ahora, pues, por lo menos hay más información como esta que vamos a compartir ahora, ¿no? No nos vemos, pero nos escuchamos, ¿verdad? Eso es. Está curioso. Y podemos tocar un ratillo luego también, vamos. Sí, fíjate, y con ese lujazo ahí de estudio que tienes ahí. Claro. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a seguir con nuestros flamencos en el parque. Este es el tercer episodio que hacemos. El primero lo hicimos solo con los cameratas. El segundo fue con Manuel Moraga. Lo hicimos el fin de semana pasado. Y hoy contigo, así que bueno, pues vamos allá. Qué honor el mío, gracias. El nuestro. El honor es nuestro. Nada, queríamos, para abrir un poco, hemos contado un poquito lo de una pequeña reseña de ti, pero que nos contaras un poco tú cómo aterrizas en las procelosas aguas del flamenco y del jazz, y qué significa un poco para ti todo eso. Muy un ambiente. Una pregunta amplia. Vale, yo tengo peligro de hablar demasiado, o sea que ya me vais... La idea era... Si pasa media hora y sigo centrado en los 3 primeros años de mi infancia, me avisáis. No, la idea era tirar un poco. Sí. Mira, yo... De jam session. De palabras, ¿no? Yo soy de familia de no músicos y entonces no hay un conocimiento sobre lo que es la posibilidad de ser un músico profesional. Y entonces a mí me meten en el conservatorio muy pequeño, termino solfeo siendo muy joven, con 12 años o así, la carrera de solfeo, pero no tocaba ningún instrumento porque en mi casa no se relacionaba el hecho de lenguaje musical, aplicarlo a un instrumento para que el niño pues, pueda pasárselo bien o tocar con sus amigos o lo que sea, ¿no? Y ya después de terminar solfeo empiezo a tocar la guitarra. Y después de tocar la guitarra, en el conservatorio todo hablamos de enseñanza, digamos, reglada en Vitoria, empiezo a tocar el contrabajo y enseguida me surge la posibilidad de ir a Viena a estudiar contrabajo y entonces pues me voy a Viena, estoy 5 años, hago la carrera de contrabajo clásico ahí y entonces ya veo la posibilidad, ya veo cómo funciona el mundo de la música profesional. Allí tengo ya mis tonteos con el flamenco, con un guitarrista alemán, medio japonés, medio alemán, muy aficionado al flamenco, que hacía allí la carrera de clásico también en Viena, y empiezo a tocar con él, que se llama Micho Boigart. Y ya cuando vengo, voy a las jam sessions también, o sea, tengo una doble vida, pues durante el día soy un alumno formal y ahí estoy, y por las noches pues me voy a las jams, ¿no? Y cuando vuelvo a Madrid, termino la carrera allí, vuelvo a Madrid y enseguida empiezo a entrar en contacto. Primero voy a la jam session del Berlín, estoy allí tocando como bajista oficial enseguida y de ahí empiezo a tocar con Guillermo McGill. Guillermo McGill me pone en contacto con Martirio Chano, empezó en ese mundo, en la red, ¿no? Un poco. Y de ahí Gerardo Núñez, y con Gerardo toco ahora dentro de poco también, o sea, casi 20 años después todavía seguimos tocando juntos y ese ha sido... Gerardo es un poco donde tú te asientas, ¿no? Dentro del flamenco, un poco más estable, ¿no? Bueno, en el flamenco y en la música profesional, te podría decir que yo considero a Gerardo mi maestro. Porque con él es con el que he aprendido la profesión, o sea, no solo me ha introducido en el mundo del flamenco, ¿no? y desde muy adentro, porque Gerardo es uno de los dioses, ¿no? Bueno, y eso es un poco, que Gerardo es un poco con el que yo aprendo la profesión, o sea, no solo a tocar, a llegar a la hora, a coger los aviones y a ser formal y a tal, sino... Y el código, ¿no? El lenguaje propio del flamenco, que es
Y luego, único, ¿no? por otro lado, también es el que hace que yo tenga un sitio en el flamenco sin ser yo flamenco, pero la gente ya, o los flamencos, te identifican como el contrabajista que toca con Gerardo Núñez, que lleva toda la vida con él. Entonces, ya tienes como un grado, mira, es Pablo tal, y entonces pues ya estás ahí y te hacen igual un poco más de caso, porque si no, lógicamente, pues eso, si vas con el maestro, pues bueno. Hombre, tú estás muy considerado dentro del mundo del flamenco, ¿no? Me te agradezco, pero ya te digo que... Nos consta a todos los que estamos un poco en el mundo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es por haber estado con Gerardo Núñez, porque yo, vamos, ya ves, no soy flamenco, soy de conservatorio, sí me he esforzado y soy algo aficionado y me encanta y todo lo que hago, bueno, no todo, pero tiene que ver con el flamenco. Adoro la guitarra flamenca, me parece que es una de los inventos más originales e imaginativos de la humanidad en toda su historia, más que el internet. Entonces, bueno, pues tengo también esa consideración por el arte flamenco, ¿no? Sí, pero luego también cuando estás ahí es cierto que, bueno, que puedes tener esa fortuna de verte en un sitio colocado, pero luego te lo tienes que currar para desde luego, claro, ¿no? O sea, está bien tu humildad de decir, no, bueno, pues, pero luego yo creo que mantenerte ahí, ¿no? O sea, eso te lo tienes que currar tú, eso no te lo va a dar nadie, ¿no? O sea, el saber aguantar ahí y el seguir ahí currando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero eso, claro, en la música en general, somos como atletas de élite. Está la parte de aprender y de leer y de enterarte y de ser aficionado en general, pero está la parte atlética quiero decir, pues tú con el piano, si no estás ahí todos los días, claro, pues aquello no, y yo igual, o sea, estamos todos igual, tenemos que seguir entrenando, ¿no? Hay una parte muy física de la música y eso es puro entrenamiento, ahí no hay invento que valga, no hay ningún brebaje, ¿no? Para tocar más limpio. Puro músculo, ¿no? Sí, es puro músculo. Eso está claro, sí. Entonces, bueno, eso yo creo que todos estamos los que somos profesionales, estamos muy mentalizados y aparte que yo creo que es lo que nos gusta. El día tiene 24 horas, 8 estás durmiendo y luego pues comes y tal y luego ¿qué haces? Pues voy a tocar un rato. Yo ahora estoy un poco aficionado a la jardinería también, pero... Hombre, aquí tienes. Sí, aquí hay. Pero bueno, sí, sobre todo todos los días hay que tocar. ¿Y tú no piensas que el flamenco tiene como la posibilidad de ser más internacional, de tener más proyección de la que tiene? Sin ningún tipo de duda. Sí, mira, se te está volando ahí. Bueno, déjala, no tengo otra. Sin ninguna duda que en mi opinión, o sea, yo veo, por ejemplo, hoy en día casi en los festivales de jazz, el Latin jazz o el jazz brasileño, casi que es ya como algo, digamos, instituido, ¿no? Que es como que, bueno, pues algo de eso hay que tener, ¿no? Y yo creo que el jazz flamenco o el flamenco jazz está ahora mismo en su juventud, en ese proceso de instalarse. O sea, el flamenco ya tiene ese prestigio internacional, pero ya desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora yo creo que esto está en su proceso de asentarse también a nivel internacional, sobre todo en el mundo de los festivales de jazz, que de repente sea algo como ¿cómo no vamos a tener flamenco jazz si es súper original y le encanta a todo el mundo? Entonces yo creo que en ese proceso estamos y nosotros somos de los que estamos ahí pico y pala, ¿no? Pico y pala, claro, pero bueno, porque nos gusta, pero también hay una identidad que defendemos y que nos hace distintos a los que tocan jazz de Nueva Orleans o Latin jazz o jazz de Brasil o manouche o lo que sea. Pues estamos con ese, buscando todo ese fraseo a la hora de improvisar que viene del flamenco, de la guitarra flamenca, del cante flamenco, toda esa parte rítmica también que viene mucho del baile y todas esas analogías, ¿no? que se plantean, ¿no? Y en eso estamos. Cuando hizo Fernando Trueba Calle 54, me pareció un hallazgo. Yo creo que fue el primero, de los primeros que lo vio con claridad, porque él coloca
el grupo de Chano, ¿verdad? Junto con todas las figuras del Latin Jazz, una mirada muy abierta del Latin Jazz, Sí, ¿no? sí, sí. Y él lo coloca ahí, ¿no? En ese momento yo creo que el flamenco, más bien el flamenco jazz, pero por lo menos aparece la palabra flamenco, pega el salto, se conecta, ¿no? Con la cosa, digamos, latina. Sí, totalmente. Y me pareció como interesantísimo cuando lo vi ahí, ¿no? Sí. Ese linkeado. Sobre todo Trueba es que es un erudito del latín, de la música latina y del latin jazz, ¿no? Y él ha hecho mucho, yo creo, por esto, en concreto con Calle 54, y luego otras producciones que ha hecho, ¿no? De flamenco moderno, por así decirlo, ¿no? Pasa que todo eso viene de un poquito más atrás, ¿no? O sea, de repente, claro, todo suma, ¿no? Pero Pata Negra, ¿dónde dejas de Pata Negra, no? A Loli Manuel, Paco, ¿no? Cuando llega Paco con toda esa formación, con ese sonido que no había llegado, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Que eso es como mucho más anterior a todo eso, ¿no? Sí, lo que dice él también es igual, que de repente lo pone, lo junta todo y hace que tenga como una identidad común. Como de Calle Flamenco en los Latin Grammy. Ches, no te enfades, no sé hombre. si antes de eso hubiera sido posible, ¿no? Es como que le da una dimensión internacional. Sí, ¿no? sí, de repente... Vía por ahí, ¿no? Vía Miami o vía Estados Unidos. Sí, Alejandro Sanz también, probablemente ahí tiene su... También, ¿no? ¿no? Hablando de Miami, Alejandro es muy flamenco y muy aficionado, ¿no? Y los conoce a todos, es muy amigo de Paco y, en fin, hay mucho... Pero bueno, está claro que hay mucho por hacer ahí, o sea, que esto está en pañales todavía. Yo no sé cómo lo veis, pero ahí sigue el Chano dando guerra, todos estos dando guerra, nuestra generación y los que vienen. Yo lo que sí que veo todavía es muy polarizado. En España veo todavía los músicos de jazz y los flamencos. Y esta especie así un poco más híbrida todavía parece que no está tan claro, ¿no? Mira que tenemos ahí a Carlos, a Jorge, Tino, que tienen sus proyectos. No sé, ¿eh? Estoy así un poco, hablando con poca... No lo tengo muy claro, pero me da la sensación de que ellos se consideran más flamencos que otra cosa, ¿no? Yo por lo poquito que los he tratado... Sí, pero el mismo Jorge tiene su grupo de jazz. Sí. O sea, él es evidente que es un músico de jazz también, ¿no? Solo que estudia... Hay un tema, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? De qué es flamenco, qué no es flamenco, cómo uno se posiciona respecto a eso, si forma parte de algo en lo que ha nacido o no, si tiene todo un contexto familiar o no. Ahí en fin, hay para hablar rato. Hay para hablar rato, sí. Hombre, está claro. La historia, bueno, yo creo que el flamenco, para hablar de flamenco, tienes que, de alguna manera, tienes que mamar el flamenco, ¿no? O sea como sea, nacido o aprendido o por el entorno o porque, bueno, pero tienes que estar, ¿no? Para conocer el lenguaje y para poder llevártelo después a donde quieras, ¿no? Y más nosotros que de alguna manera tocamos instrumentos no flamencos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por entendernos, ¿no? Es que ya en la medida que tú estás diciendo que algo es no flamenco, ya estás marcando una diferencia respecto a todo el mundo, ¿no? Claro, un instrumento no flamenco a estas alturas es curioso. Claro, pero es un poco por etiquetar, ¿no? Se me ha caído el micro. Es un poco por tratar de... Porque las etiquetas no molan, pero hay veces que son necesarias para diferenciar y para distinguir. No porque no sean flamencos un contrabajo, una flauta o un piano, sino porque no están considerados instrumentos. Bueno, no están en la tradición del flamenco clásico, por así decir. El cajón tampoco, y sin embargo, hoy no hay duda de que es un instrumento flamenco, por lo menos en el ámbito Claro, español, pero ¿no? porque ya tiene y aparte porque el cajón se adopta inmediatamente y hay una relación totalmente natural, ¿no? Lo cogieron, fíjate, y eso funcionó pero, o sea, también es un instrumento acústico, el bajo eléctrico, rítmico, ¿no? Claro. No lo puedes, digamos, utilizar, por así decir, en la fiesta, a no ser que tengas un enchufe ya complica la... ya es una cuestión distinta. El cajón es natural, o sea, lo pones, ya está, ¿no? Es en vez de... Como la caja de la guitarra. Es como la mesa, Claro. pero llevado a algo un poco Y más... además que lo puedes sacar en cualquier lado, ¿no? Es como que, pum, ya está la guitarra y el cajón está, ¿no? Hombre, también te puedes ir con el contra y puedes sacar la flauta. Claro, pero bueno. O sea, que también, ¿no? Pero es cierto que es como
No, y luego también es por el número de seguidores jóvenes que haya que están en ello. Es que no hay muchos pianistas haciendo flamenco o jazz flamenco, no hay muchos contrabajistas haciendo flamenco o jazz flamenco, es que realmente no hay una cantera importante, de guitarristas sí, y de cajones fíjate si hay. Entonces, claro, hay menos eso, cantera, ¿verdad? hasta que no salga un Paco de Lucía del contrabajo, igual pues, ¿no? Que de repente no, todo el mundo, hostia, loco con el contrabajo ahora, ¿no? Bueno, también ese es otro tema, ¿no? A nosotros nos pasa mucho, que nosotros, el trío nuestro, no tenemos ni guitarra, ni cante, ni baile, aunque puntualmente venga cualquiera de ellos, ¿no? O acompañemos a un cantador, o lo que sea. Sin embargo, es un grupo flamenco. es un grupo flamenco. Entonces, es posible un flamenco sin instrumentos flamencos, entre comillas, ¿no? Sería un poco una línea interesante, ¿no? Para andar. Porque no flamenco jazz o flamenco fusión, no, flamenco. Claro, bueno, es complejo, ¿no? Porque Es muy complejo. ya eso ya incita a lo que él decía, a la polarización esa, ¿no? Porque realmente el color, el sonido ya no es, ¿no? Entonces o sea, alguien puede entender el flamenco que nosotros, por ejemplo, que Camerata hace, pues seguramente, pero tiene que ser alguien que entienda un poco de flamenco y que entienda lo que estamos haciendo. Claro, sino porque está expresado de una forma que no es tanto musical, sino es más en la concepción de una totalidad, ¿no? Yo tengo algunos músicos que no conocen mucho el flamenco. Ya, por ejemplo, que poniéndoles una grabación nuestra, por ejemplo, por bulerías, he dicho, oye, me gusta mucho, pero yo es que el flamenco no lo veo por ningún lado. Claro, pues no oyen las sonoridades que le resultan naturales. Y está todo, está armónicamente, rítmicamente, incluso melódicamente, está todo de alguna manera ahí, ¿no? Pero igual eso es justo lo más interesante de lo que pasa ahora y de lo que tenemos ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, mi repertorio con mi quinteto, pues me baso en palos. Pues ahora mismo, en el último disco, en el Bost, tú escuchas eso y dices, ¿esto qué carajo es? Y viene de una granaína. Y cada vez también, pues me imagino que vamos llevando, cada uno a su manera, las cosas más al límite de tu propia expresión, basándote, pues eso, yo me he basado en Enrique Morente, también en la Soleá por Bulerías, y es un quinteto de jazz clásico, piano, contrabajo, batería, trombón y saxo tenor. Y me busco la vida para hacer lo que a mí me gusta, pero me baso, yo no soy flamenco y no hago flamenco, pero sí me baso en los palos flamencos, me baso en el fraseo, me baso en aspectos melódicos, pero de una manera intuitiva. No me paro a pensar, no voy a hacer tal, no, pues me saco un cante de Enrique y digo, pues lo voy a hacer aquí y lo voy a armonizar de esta manera. Claro, y lo voy a hacer y tampoco me paro a pensar si eso está bien o está mal. A mí me suena bien, me siento identificado, lo hago y luego pues tengo más o menos trabajo con eso. Y ya está, no me paro a... Pedazo de disco, vos. Muchas gracias. Pedazo de disco, señor. Y yo creo que eso es la manera, la intuición, ¿no? Por lo menos para mí, está claro, hay que tener respeto, pero yo tampoco digo, mira, aquí está mi disco flamenco, vos, no se me ocurre decir eso. Y además utilizas elementos, como tú bien dices, y músicos que no son flamencos. Que no son flamencos. Que eso quiero decirte, eso está ahí, eso porque la forma que tienen de interpretar de alguna manera lleva otros códigos, porque eso está ahí. Sí, eso es como cuando escuchas a Chicorea o a Pichel Camilo tocando sobre bulería, ¿no? Que le dan un sentido, o Peter Erskine, que pues ya hay gente, ¿no? de ese ámbito que ha participado en iniciativas flamencas muy potentes, ¿no? Y los ves y claro, tienen otro toque, tienen otra manera de sentir el compás, ¿no? Lo llevan a tres o no sienten el remate, en fin, hacen otro tipo de aproximamiento, súper válido, totalmente. Por supuesto, porque además son gente potentísima, pero también es verdad que no manejan ciertos rasgos del estilo, ¿no? Y eso es muy curioso, porque una cosa como que da para jugar, pero que también a veces se te puede volver en contra un poco, ¿no? Es un ámbito de riesgo, digamos, ¿no? Bueno, sin riesgo no hay avance, no hay felicidad. No hay placer.
Decía No James sé. Bond. Yo particularmente no me paro a pensar mucho en esta perra, está todo el día. ¿Tú qué haces, Ches? Yo quería participar. No me paro a pensar mucho, o sea, sí lo veo de manera estratégica también, porque soy un profesional y me gano la vida de esto e intento, pero cuando yo hago un tema, pues lo hago, lo arreglo y entiendo, veo en mi cabeza qué es lo que visualizo, qué es lo que espero de eso y, madre mía, y ya está, y voy y lo hago y no me paro tampoco mucho a pensar en eso, si está bien, no sé, si es más o menos flamenco, si... Sí, no lo intelectualizas, ¿no? No, yo creo que, bueno... No, porque aparte tampoco lo acabas de decir, tampoco te la juegas de decir, no, yo soy flamenco, no, tú eres músico y estás ahí, sí, hago... y estás haciendo tu business, lo que sientes, lo que crees que quieres hacer, ¿no? Y lo que puedes hacer y lo que... O sea, está claro que intento tener un estilo y una manera de tocar lo más personal posible, por eso igual después de hacer la carrera de música clásica opté por aprender yo solo lo que es lo no clásico, y en este caso pues ha sido pues el jazz, el flamenco, la improvisación, todos estos mundos, pero opté por buscarme la vida, no ir a una escuela que me diga, mira, estos son los modos y esto se toca así, el solo de Parker de no sé qué. Opté por, y sigo en eso, y todavía tengo la sensación de progresar, ¿no? De encontrar cosas nuevas y bueno, esa fue la opción así un poco más también, fiarte de la intuición, ¿no? y de lo que te gusta y tratar de encontrar qué es lo que realmente te gusta y cómo hacerlo, que creo que al final eso es igual lo más complicado, ¿no? Eso de encontrar tu propia voz y ser sincero y decir la verdad en el escenario, ¿no? Esos son conceptos muy abstractos, muy vagos, muy confusos, pero bueno, hay algo de eso y uno tiene que defender lo suyo, ¿no? No en plan, quiero decir, no como si te sintieras agredido y tú tuvieras que defender, ¿no? Pero simplemente haciendo lo que creértelo, sientes, ¿no? Sí, creértelo, y claro. subir, y luego no solo por lo tuyo, sino porque también esperas que gracias a eso les guste a otros compañeros, como a ti, por ejemplo, y me llames para tu disco. Pues eso para mí es muy importante, ¿no? Porque es que, bueno, pues mira, lo que estoy haciendo a alguien le gusta y me da trabajo, y me lo paso bien tocando su música y aprendo de lo que hace, ¿no? Y así nos vamos nutriendo todos, ¿no? Pero si todos pasamos por la misma escuela y hacemos lo mismo, o como igual pasa un poco en el clásico, ¿no? Que hay eso que he vivido yo, por lo menos en el conservatorio, ¿no? Que esto se hace así y hay que buscar esta perfección, ¿no? Pues estará muy bien, pero bueno, yo opté por otros... Sí, muy informador, ¿no? Opté por otros caminos, ¿no? Eso también es un tema complicado, pero bueno. Bueno, el flamenco tiene mucho de eso, mucho de intuición, ¿no? Creo, en líneas generales de todo, ¿no? Desde que sales de casa, desde que coges un avión, desde que estás en un aeropuerto, de todo es muy intuitivo, ¿no? Y musicalmente también es muy intuitivo, ¿no? Hay como un cierto código, cierto lenguaje que está ahí, que es mucho de lo que salga, ¿no? Más que esté todo como muy analizado, muy pensado, ¿no? Después de este paso va este, ¿no? Es como muy intuitivo, ¿no? Bueno, quizás eso es también porque todavía no está, aunque está ocurriendo, no hay una enseñanza arreglada, ¿no? Que dicen, primero se va a estudiar la caña y el polo, y de esta manera, y no está como institucionalizado esa enseñanza, es una enseñanza todavía, aunque bueno, ya hay lugares y que muy bien hechos estará, y que estará muy, muy bien, pero el problema para mí en general, y ahora con todo esto de la pandemia también, en todas estas, ahora que hablamos de la enseñanza, es cuando entra la política de por medio. Cuando se convierte en un asunto económico y de cuestión política, como pasa con todas las demás cosas, ¿no? Ahí es donde se empiezan a joder las cosas, posiblemente, ¿no? Eso en general con la cultura. Sí, con todo, con todo. Y además estamos en un foco importante
en un país, quería decir, importante, donde eso está muy... Lo que pasa, yo más que con lo que es la política, yo lo asocio en términos de complejidad, de dificultad de las cosas, a una cosa que sin la política es difícil tener, y aquí no tenemos, que tiene que ver con el respaldo a la cultura, que es al margen, digamos, de las ideologías, o no tanto, pero en todo caso tiene que ver con el espacio que ocupa la cultura en un país. Y en este país, mi opinión es que la cultura ocupa un espacio desproporcionado a la inversa, ¿no? Es decir, mucho menos del que debería en términos del poderío que tiene. Y eso, por ejemplo, nosotros que nos hemos fraguado en el ámbito flamenco en las compañías de baile, ¿no? Hemos hecho mucha gira, mucho acompañar a baile. Es el baile. A mí, por ejemplo, yo llego al flamenco porque el baile me da trabajo. Y una vez que llego ahí, ya, bueno, empiezo a investigar y a meterme y tal, un chaval y eso, pero lo cierto es que son 15 o 20 años dando vueltas por ahí con gente de baile. Entonces, la posibilidad de trabajar es lo que hace que esa cantera que hablábamos antes, que hay poca, se dé más. Porque hay cuánta gente no ha llegado al flamenco por el lado del baile. ¿Y por qué ha llegado por el baile? Pues porque le ofrecían curros donde no había en otros sitios. Es que me voy de gira, ostras, que tengo que aprenderme. Esto, claro. Pues voy, ¿no? Y además bien organizadas, ¿no? Hubo unos años que estaba todo, o sea, todo curro, eso donde muy hay en auge, curro, ¿no? se van a dar cosas, porque hace falta trabajar, ¿no? Entonces, claro, si no hay conciertos, si no hay distribución, si no hay redes que apuesten por la cultura de aquí, las posibilidades de que la cantera esa que está, pero está haciendo otras cosas, se la juegue en este ámbito, son menores, ¿no? He empezado yo un poco hablando del tema de política y es que a mí últimamente se me van los demonios, ¿sí?, hablando de estas cosas. Sí, porque un pensamiento ya, bueno, tampoco hago muchas entrevistas, pero bueno, hace poco que me hicieron una ya me tiró de la lengua el entrevistador. Te mojaste, vamos. Y sí, bueno, pero es que es muy dramático, ¿no? Todo esto, porque yo pienso, no sé, igual estoy equivocado y yo qué sé, pues está abierto al debate y saliéndonos igual un poco del flamenco, pero bueno, que tiene un poco que ver con todo lo que hablamos y también a nivel de trabajo y todo. Si yo quiero entrar en la Orquesta Nacional a tocar el contrabajo, pues hago una prueba, me estoy 20 años tocando y preparándome y estudiando, y otros 30 candidatos y candidatas llegan conmigo y tal, y todos tocamos lo mejor que podemos y tenemos que hacer unas pruebas y demostrar unos conocimientos para ser el primer contrabajo de la Orquesta Nacional. O el director pues tiene sus estudios y tal y cual. En la Orquesta Sinfónica de la Política hay un director que no sabe ni quién es Gustav Mahler, ni quién es Richard Strauss, ni nada, pero ha llegado ahí pues porque tal y no sé qué, y entonces el amigo y la familia y el poder y esto y la pasta y no sé qué, pero no sabe de música. Y entonces, bueno, pues voy a poner de concertino a, yo qué sé, a Manolo, a mi primo, yo qué sé, tal, porque bueno, porque tengo que tener controlado esto, no toca muy bien y es aficionado al violín, pero yo qué sé, ¿no? Y el primer viola, pues tal, y entonces de repente la orquesta suena como una mierda, como una fulaní, que Pablo suena, pero es la orquesta que tenemos y ya esto es lo que hay. O sea, quiero decir, toda esta discusión, ¿no? Al final a mí siempre me da la misma sensación, y es que estamos hablando de anécdotas al lado de hablar de... Es que la fundación de todo esto, los cimientos de todo esto, están mal. El director de la orquesta no sabe de música. El primer violín no sabe tocar el violín. El primer viola le ha cogido la viola porque le han obligado y porque no sé qué. El flautista no ha estudiado flauta en su puñetera vida. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? No sabemos tocar, pero somos los que controlamos el cotarro, y yo estoy intentando ser el director de orquesta, y yo después de tocar el violín al revés, voy a ver si consigo ser el director de la orquesta, que tampoco sé dirigir. Entonces, yo qué sé, pues coño, para ser director de la orquesta tienes que conocer historia de la música, tienes que tocar el piano, por cojones, tienes que esto, tienes que lo otro, y entonces igual te peleas con otros 50 candidatos y candidatas, y al final de esos monstruos de la música, pues
elegimos entre los mejores el resto de la orquesta, los que saben y los que no saben, o el resto del público, ¿no? Y este es el que mejor me cae, este es el que más carisma tiene, ¿no? Que eso ya no tiene ni que ver ni con ideologías, ¿no? Si son más de barroco o son más de clásico o son más de romántico, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver pues que cuando haya que elegir a un presidente o a una presidenta de gobierno, bueno, creo que no se dice presidenta, no voy a hablar por lo de ente, ¿no? Que siempre es la terminación ente, o una presidente de gobierno, pues que sean gente, los candidatos, que sepan chino, alemán, historia de la cultura, derecho romano, derecho griego, en fin, gente con una cultura del carajo, relaciones internacionales, 1000 cosas que demuestren esos conocimientos, y entonces, y luego pues el primer violín, el ministro de no sé qué tal, pues igual, coño, que sepan de su... No que sea gente que no, que tal, y que yo llega... No, que demuestren sus conocimientos. Y entonces elegimos, ¿no? Porque si no, una orquesta... Y claro, yo creo que ahora mismo, ya, bueno, hace tiempo, me imagino, tenemos una orquesta que no suena, o sea, que es que nadie sabe tocar sus instrumentos. Hay algunos que tocan muy bien, pero están en las últimas filas y nadie les hace ni puñetero caso, porque no tienen voz y porque tal. Y el público cree que la música es esa mierda que suena. Perdón que me ponga un poquito así, pero el público ya nos creemos que esto es lo que hay. Esta es la realidad. Entonces tenemos que votar entre estos que no saben ni dirigir, ni tocar, ni nada. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y entonces ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver con el flamenco, pero es que últimamente yo cada vez lo pienso más y digo, madre mía, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos votando aquí? ¿Pero esto qué es? El símil que has hecho con una orquesta, ¿no? Es que es así, y encima además lo llevan con orgullo y lo llevan con la cara, o sea, ¿sabes? Encima como diciendo, esto es lo que es, ¿no? Y es cierto que te lo tienes que tragar. Pero fíjate que con todas estas cosas siempre yo creo que hablamos mucho, pero tampoco tenemos como... Yo sí tengo la solución, cojones, perdón pero que se examinen y que demuestren sus conocimientos, como hacemos todos los demás para nuestros trabajos. Es que tú no puedes ser bedel de un colegio sin demostrar tus conocimientos, no puedes ser viola de la orquesta sin demostrar tus conocimientos, no puedes ser cirujano sin demostrar tus conocimientos, porque te cargas al paciente. Pues esta gente se está cargando los países, no solo en España, en todo el mundo. ¡Hala! Ya me he quedado tranquilo. Muy bien, sí, señor. Pero creo que alrededor hay un movimiento que no permite que eso sea tal como tú lo estás diciendo. Evidentemente, claro. Porque ahí está todo. Está todo el que llega. Está todo el dinero, todo el poder y está todo ahí. Entonces, claro. O sea, un presidente, para mí un presidente es una víctima, sin tener ni puñetera idea de política, ¿no? Pero lo veo como una víctima, porque tiene que hacer un papel, tiene que jugar un papel, y es el que se enfrenta, no sé, pero vamos, tampoco... Bueno, yo todo lo que he dicho es sin saber, o sea que es para nada, da igual, no tengo ni idea. Un poco como, digo, el sentido común me dice que igual, pues para que alguien tenga algo de responsabilidad, pues debería demostrar conocimiento, sobre todo para no cagarla y no hundir a un país entero, por ejemplo. No, lo que a lo mejor sería interesante, más en la línea de lo que teníamos pensado hablar. Perdón. No, en absoluto. Precisamente, ¿no? Retomar eso, pero desde el lado, no ya los políticos, quién sí, quién no, que es un ámbito muy denso y de muy difícil encaje en todo, ¿no? Sino, ¿cuáles son las cosas que tienen que ver con eso, indirectamente? Que hacen que nuestro oficio sea más o menos difícil hoy en este país, ¿no? Es decir, qué cosas nosotros pensamos que nos faltan, que nos molaría que fueran de otra manera, muchas de ellas que necesitan de un soporte gubernamental o por lo menos de una mirada de ciertos estamentos que nos ayuden, porque el arte es un bichito delicado en definitiva, ¿no? Si tú lo dejas ahí a su aire, bueno, veo mucho Telecinco, ¿no? Veo que vamos a seguir en la misma línea y voy a hace poco me pasó algo que me hizo pensar mucho en esto. Fui a un festival, no voy a decir, ya da igual ni con quién ni dónde, pero bueno, había la persona que organizaba ese festival llevaba como 12 años, músico profesional,
y lleva 12 años apasionado con su festival y luchando con todos los políticos que van pasando para conseguir un poco de dinero para poder tal y llevar la cultura y los conciertos y tal, ¿no? Y entonces recuerdo una especie de puñalada que sentí. Entró en el camerino, así como muy, bueno, venga, estamos ahí tal, igual, y oye, mira, solamente que sepáis, ¿no?, que es que hoy viene el delegado de cultura y tal, entonces, y yo pensé, madre mía de mi vida, qué horror, esta persona tan válida, tan trabajador, qué monstruo el tío aquí, luchando con todo el mundo para traer la cultura, que podía tirar la toalla y no la tira, y viene aquí acojonado porque viene la persona que le da el dinero, pero que es, en este caso, y en la mayoría de los casos, un señor que no sabe, o sea, es un señor que va a estar 4 años en su cargo, posiblemente, y luego se dedicará a otra cosa. ¿Cómo es posible que esa persona que pasa por ese cargo sin tener conocimientos específicos de eso 4 años y se cargue o tenga una persona que lleva 12, 15 años luchando y trabajando y tal, tenga que estar a expensas de esa otra persona que se la pela lo que está haciendo? Le da igual. En la política, Pero eso pasa en las cadenas de televisión, está claro, con el tema del poder. Los que tienen la toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver con la cultura, en pocas ocasiones están a la altura. Pero es dramático, acuerdo, ¿no? Es dramático que es gente que está 4 años en ese puesto y luego se van. Vete a saber tú, en muchísimos casos, las barbaridades que harán, porque en España se habla mucho de virus y tal, pero de corrupción, que es, en mi opinión, el mal más importante, pues no se habla. No parece que ya nadie manga. Si pasan cosas y tal, bueno, yo tampoco me entero mucho porque es como que está sumido ya, ¿no? Sí, yo sí. Creo que ya la gente... Pero eso, que el trabajo de esa... Yo insisto en ese punto, o sea que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero creo que no pertenece solo al ámbito político, pertenece al ámbito de toma de decisiones que pasa en una televisión pública, pasa en una televisión privada, pasa en una radio, pasa en una programación festival, sí, totalmente. Tenga o no que ver con una subvención, tenga o no que ver con una comunidad, en fin, creo que pasa en todos los ámbitos. Pero bueno, siempre pasa por la política, donde hay poder, donde hay dinero, más dinero público, etcétera, etcétera, es una cuestión política al final, ¿no? Y es dramático que personas que van a estar un tiempo muy limitado en un cargo decidan cosas... Tengan ese poder, ¿no? Ese poder sobre cosas tan importantes que hay gente que lleva años y años y años y años trabajando. Sí. ¿No? Hablamos de científicos. Porque si no, no pueden tirar para adelante. Pero hablamos de estudios científicos. Habrá gente que lleva 20 años investigando y de repente llega el político de turno y dice, oye, mira, vete a Alemania que te voy a cortar porque... No, pero si estoy a punto de descubrir la vacuna del cáncer. Bueno, ¿cuántos músicos primeros espadas hay en orquestas de Europa ahora mismo, españoles? Bueno, muchísimos, claro. Un montón. Y en situaciones de eminencia, ¿no? De músicos, y pasa con científicos, y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y la fuga de cerebro famosa está de actualidad. Pero en el flamenco no pasa. El flamenco... Oye, volviendo un poquito al flamenco, ¿qué creéis que deberíamos de hacer los flamencos, los que estamos dentro del mundo flamenco? Es decir, ¿qué responsabilidad deberíamos tener? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para ir por el buen... para defender un poco y para ir por el buen camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El tema de la representación, ¿no? El tema de la representación. Claro, ¿Qué representación termina teniendo los músicos, en general los flamencos en particular, en esta situación? Siendo que en España no existe ni siquiera un sindicato de músicos, ¿no? Que es una cosa importante, bueno, van ¿no? apareciendo Sí, están apareciendo cosas que algunos se mantienen, otros están apareciendo, pero quiero decir, hay países donde eso está arreglado hace decenios. Claro. Sí, aquí no hay mucha experiencia, está claro. Y aquí la última experiencia que se tuvo, pues durante el franquismo, el sindicato vertical, es decir, anda, que no ha ocurrido, y de eso ni siquiera queda una huella, además. Tú te vas a México, tú te vas a Argentina, tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Francia, y están arreglados los precios, en fin, hay una representación, ¿no? Por eso decirlo de la representación. Claro, pero a nivel individual, es decir, algo más personal, ¿qué podemos hacer, ¿no? Porque yo siempre, cada vez tengo más claro un poco la brevedad de la vida, ¿no? Entonces, de momento estamos en ese punto donde nos toca. Si hay algún momento donde nos toca
hacer eso es ahora, ¿no? Porque estamos en el... Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer o qué deberíamos dejar para las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Como decir, hostia, tío, esta gente, ¿no? Porque, aunque nunca seremos mayoría, ¿no? Pero decir, joder, esta línea mola, estos que marcaron estos, por ahí, ¿no? Hay algo así en... Hombre, yo fíjate, yo lo que creo a ese respecto es que uno de los que más ha hecho por el flamenco es Paco de Lucía. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues tocando que te cagas y haciendo unos discos que son la Biblia de la guitarra flamenca y del flamenco, son como evangelios, ¿no? Y que yo sepa, no lo sé, pero él no estaba metido en ningún sindicato ni nada. Entonces su labor muy importante ha sido desde su creatividad y haciendo discos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro y hacer lo mejor que podamos con varios objetivos. Primero, para nuestra propia felicidad, por un lado, para conseguir trabajo y para labrar el terreno de las generaciones que vienen y hacer que el flamenco sea imprescindible en todos los festivales del mundo, que sea como que ya... Sí, ya o sea, va cogiendo sitio, ¿no? Ya fíjate, el flamenco en el mundo tiene mucho nombre y ahí está gracias a los que han pasado y los que han hecho todo ese trabajo. Entonces nosotros creo que lo que hay que hacer también, hombre, muchas veces se habla del tema de hacer los sindicatos y tal igual, pues sí, yo eso la verdad que no entiendo muy bien porque conceptualmente debería leer más y meterme más en lo que eso es a nivel estructural, pero lo que hay que hacer también es muy buen producto y hacer que sea lo más imprescindible posible para la felicidad humana. Hostia, yo quiero escuchar eso quiero verlo en directo, como pasa muchas veces con el baile, por ejemplo, ¿no? Que el baile a nivel mundial de lo que es la danza, de lo que es el flamenco, está considerado como una de las cosas más originales que hay que ir a ver. Aquí viene muchísimo turismo, o venía muchísimo turismo a ver danza flamenca, y en muchísimos festivales el flamenco es indispensable por la danza, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de hacer eso a todos los niveles. A mí me gustaría que hubiera contrabajistas que se inspiraran con las cosas que yo hago y que salieran más gente y que me reventaran vivo y hicieran cosas increíbles y que eso se convirtiera en un movimiento que unos se van inspirando a otros y cada vez es algo más alucinante, ¿no? Como ha pasado con la música de jazz y como pasa con... Yo creo que esa es la labor más importante que podemos hacer, tratar de hacerlo lo mejor posible, presentarnos lo mejor posible y pasarlo lo mejor posible, ¿no? Creo que... Fíjate que paradoja, porque Paco era el sufridor más grande de la historia, ¿no? Sí, sí. O sea, él por dejó otro lado un legado brutal, pero fue una víctima de ese propio talento. Bueno, igual también nos tenía engañados a todos, ¿eh? Bueno, Vete a sí, era saber. un poco cabroncete. Que no vea si sabía... Pero vamos, yo he visto mucho a Paco, me refiero, no de escucharlo, de verlo, no en persona, sino en vídeos, ¿no? Que una Sí, sí, imagen te una cuenta fatiga, cosas, ¿no? sí, sí. Y de repente nosotros que estamos y sabemos, o sea, y los sudores no eran de gozo, ni porque hacía mucha calor, ¿no? Sino eran porque se marcaba, ¿no? Entonces es una de las cosas que queda, que hay en el flamenco, que molaría darles una vuelta e irse más a un terreno jazzístico, donde es todo mucho más relajado, mucho más natural, sí, mucho menos, ¿no? Yo por lo menos lo tengo, es algo que lo siento como muy, decir, nosotros venimos además de esa escuela, somos de esa generación, ¿no? Los guitarristas ya ni te cuento, ¿no? La cruz que tienen ahí con esa forma, ¿no? De entender que, por otro lado, también es lo que hablábamos, eso es lo que da el resultado que tiene. No sé, cuando aparece un personaje con tanto poderío, las generaciones que están alrededor y los coetáneos, que están en ese momento en su ámbito, se quedan hechos polvo. Eso pasó con Parker, cuando Charlie Parker aparece y hace la revolución que implicó tocar como tocaba el tipo, la gente que quería ser como él, seguía sus pasos, y si eso implicaba meterse caballo, por ejemplo, pues pasaban por ahí, y ahí cayeron muchos, porque se establece un modelo
mítico y yo quiero ir ahí. Y yo hago lo que tenga que hacer para pasar por ahí, porque Interesante. la atracción, el polo de atracción que implica es brutal, ¿no? Yo creo que un Paco pasa un poco eso también, ¿no? Es decir, hace falta tiempo para que se Claro. deshaga, ¿no? Un poco, se distinga, seamos capaces de distinguir entre lo que era su potencia artística y todas las otras cosas que están alrededor, ¿no? Que también son muy chulas, pero claro. Claro, y fíjate, hoy en día, si hay referentes jóvenes de la guitarra, Joder. madre, hay auténticos monstruos O sea, el brutal que se ha inspiran llevado un- a nuevas generaciones y tal y cual. O sea, la guitarra está en un momentazo ahora. Totalmente. Aparte tiene poderío, eso que ha pasado ahora en lo de la Giralda, ¿no? El Giraldillo. Que no ha habido un premio específico Es que para conciertos y se han juntado los... Yo no soy han quien, dicho, yo no soy quien para decir nada porque yo no soy flamenco, pero hostia, que en el festival de flamenco más importante del mundo, que dan unos premios, se lo dan al baile, se lo dan al cante y no le den a la guitarra, es como, no sé, si no, es Claro, como... pero en otros ámbitos... Porque formalmente, desapercibido. claro, pero formalmente es Está normalizado, ¿no? como no contar con la guitarra, como si no fuera importante. Vamos, es uno de los pilares del flamenco, evidente. ¿Cómo no premiar eso? Porque eso encima fomenta también la creatividad y que la gente, coño, es importante ganar un giraldillo. Pues sí que a mí me llamó la atención que no se diera un giraldillo a la guitarra. Es muy, muy raro, ¿no? Yo no me he enterado de que del giraldillo que han dado al músico, A instrumento solista, al instrumento, a Diego Villegas. Eso es. Pero no sabía lo de la guitarra. Sí, creo que- ¿Ha quedado desierto entonces? O? No. Parece que lo han sustituido por instrumento solista, Claro, ¿no? Claro. Que eso me es- parece. No sé. Han dejado, digamos, que la guitarra de concierto no ha tenido un premio específico y claro, había por ahí una gente Pues han estado unos de primera cuantos línea, importantes. entonces se han juntado todos, han dicho, señores, votamos nosotros de forma alternativa y están así en su votación, hay una votación abierta ahora mismo, creo. Claro, están ahí todos metidos, una gente impresionante, ¿no? Con toda la razón del mundo. O sea, España. España. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer es tocar, ¿no? Y centrarse. Yo, o sea, Lo más yo me he posible. venido aquí a ser feliz y a tratar de inventarme cosas que sean del gusto, de mi gusto, como la bulería de Jerez, ¿no? Dice, y que bueno, que las pueda mover, que me den de comer y hacerlo lo mejor posible, inventarme. Ojalá me pueda inventar cosas, pero vamos, yo creo que esa es la responsabilidad más grande, ¿no? La que más nos podemos, ¿no? Muy curioso, ¿no? Porque estos ratos que estamos echando con gente muy diversa, porque la anterior entrevista era con un periodista, ¿no? Y claro, la mirada de cada uno frente a preguntas que son más o menos parecidas, cómo difiere, ¿no? De Claro. cómo uno ve las cosas desde donde las vive, resulta apasionante. ¿Qué te parece? ¿Qué gente le ves proyección para haciendo cosas nuevas en el ámbito de la música española? O del De la música